Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre, ingresando a mi canal. Te invito a suscribirte. Soy contador público, graduado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y una de mis principales áreas de interés es la tributación internacional. En este video quiero hacer algo diferente, a diferencia de los podcasts que habitualmente grabo, donde comento un concepto. Se me ocurrió realizar un mapa conceptual de algunas cuestiones que nosotros como planificadores fiscales, o usted en el caso que esté pensando rediseñar su negocio, deslocalizar sus actividades de carácter digital y demás, entiendo que las debería tener en cuenta para ver cómo se va a manejar en un futuro próximo. Hace muy pocos días yo preparé un podcast donde comentaba la necesidad de entender qué significaba deslocalizar un negocio y el impacto en las normas de precios de transferencia, más que nada cuando estamos ubicados en una economía digital. Bueno, aquí lo que voy a hacer es comentar un poco de qué se trata, cuál es la crisis en la que nos enfrentamos cuando estamos trabajando en esta nueva economía, en una economía digital, en un contexto de pandemia. Les aclaro a todos que lo estoy grabando el 21 de agosto del año 2020, más que nada para contextualizar en qué marco lo estoy mencionando, ya sea en contexto económico, la situación puntual que está viviendo el mundo entero, y también en el grado de avance que tienen las normas de la OCDE, sobre la cual va a centrarse, esta charla. Como siempre digo, soy un profesional independiente, me dedico a esto y me dedico a asesorar, a analizar, a dar mi opinión sobre estructuras o planificaciones de estructuras nacionales o internacionales de negocios. Cualquier duda o consulta me pueden dirigir a mi estudio, mis datos van a estar al pie de este video, pero siempre en el marco de una consulta profesional. Bien, vamos a lo que nos interesa a nosotros. Si de pronto hay algún concepto que no se entiende, no se conoce, me pueden contactar, pero asumo que la persona que lo está mirando ya alguna cuestión o alguna introducción a qué se trata esta cuestión de las normas de coordinación internacional en materia tributaria ya más o menos se tiene. Este es el mapa que vamos a estar trabajando y vamos a ir separando cada uno de los conceptos. Lo primero que quiero que tengamos en mente es decir, ¿qué es lo que pasó en el mundo hace un tiempo? Desde la crisis del 2000, se puede decir que el año 2001 fue un punto importante, pero el 2008 fue un punto de inflexión total para entender qué función cumplían las jurisdicciones comúnmente conocidas como paraíso fiscal y actualmente denominadas en nuestra norma tributaria local, nuestro derecho positivo, jurisdicciones no cooperantes o jurisdicciones de bajo en la tributación. Bueno, básicamente se trata de jurisdicciones que eran hábiles por su baja tributación, por su nivel de secretismo a nivel bancario, fiscal y demás, societario, eran hábiles para armar estructuras que facilitaban la elusión de tributos, es decir, la erosión de bases imponibles. En un contexto, bueno, como sucedió en el año 2008, como antes comenté, las finanzas públicas de todo el mundo se resintieron fuertemente y los países de la OCDE los países miembros, las jurisdicciones miembros de la OCDE comenzaron a ver que esta cuestión de proliferación de jurisdicciones, de bajo o nula tributación, de tanto secretismo, realmente estaban dañando las finanzas públicas de las jurisdicciones que históricamente serían consideradas de altas rentas. Si eran dañadas las de altas rentas, naturalmente las jurisdicciones como la nuestra, países en desarrollo o en vías de desarrollo, son y fueron y serán severamente lesionadas. Entonces se empezó a diseñar un plan. Este símbolo que yo utilizo, que menciono acá, ATP, tiene que ver con las siglas de lo que se conoció como, o se conoce como Aggressive Tax Planning. ¿Sí? Son básicamente prácticas de planificación fiscal agresiva. ¿Qué es una práctica de planificación fiscal agresiva? Uno puede googlear y puede ver los casos de
de Apple, de Starbucks, de Amazon. Son prácticas que, si bien no son directamente ilegales o no lesionan el derecho positivo, son prácticas que llevan hasta el límite el espíritu o la letra de la ley. Y en ese llevar hasta el límite utilizan todo tipo de instrumentos, entidades híbridas, derivados financieros, para ir alocando las rentas en las jurisdicciones donde menor tributación tengan. Entonces, básicamente las mecánicas de planificación fiscal agresiva generaron una maquinaria primero intelectual y luego efectivizada en las grandes empresas o corporaciones o entidades multinacionales, como se las suele llamar en este entorno, que permitían erosionar las bases imponibles en las jurisdicciones de alta tributación. ¿Qué significa erosionar una base imponible? Bueno, básicamente quitarle base imponible, reducir el resultado fiscal que estará grabado, y esa reducción del resultado fiscal se genera en jurisdicciones donde las tasas fiscales o las tasas corporativas son más altas, a través de generar cargos que derivan en rentas hacia jurisdicciones con menor tributación internacional. En ese contexto nace un poco el proyecto BEPS en la OCDE hacia el año 2013. El proyecto BEPS corresponde a los símbolos de Base Erosion and Profit Shifting. O sea, básicamente la OCDE dijo, bueno, vamos a trabajar con todas estas, o a tratar de atacar estas mecánicas de erosión de bases y de división de ganancias entre diferentes jurisdicciones, organizadas de maneras ficticias, pero ficticias porque económica y funcionalmente las empresas no se comportaban como jurídicamente decían que lo hacían. Básicamente, ¿cómo lograban las empresas, o cómo logran actualmente las empresas multinacionales erosionar las bases imponibles? Y aquí, básicamente, comento 7 puntos, ¿no? O sea, esquemas de deslocalización de intangibles, o sea, empresas generaban un intangible y cuando estaba luego creado el intangible, o porque era financiero, o porque era conducido desde una jurisdicción de alta tributación, le cedían la propiedad jurídica a una jurisdicción de baja o nula tributación y habilitaban el cobro de regalías para acumular rentas en jurisdicciones de baja tributación. Y bueno, eso básicamente, ¿qué es lo que generaba? Generaba que la jurisdicción de alta tributación tenía que pagar una renta, se erosionaba la base imponible, menos impuestos para jurisdicción de alta tributación, mayor base imponible a baja tasa en jurisdicciones de baja tributación. Esto se lograba o se logra a través de ubicación de subsidiarias en lo que se conocen como paraísos fiscales, que son estas jurisdicciones especiales que yo les estoy comentando, o ubicación de subsidiarias en regímenes especiales. ¿Qué es un régimen especial? Un régimen especial es un régimen jurídico habilitado a una jurisdicción determinada, donde la particularidad es que la jurisdicción no es una jurisdicción de baja o nula tributación, es una jurisdicción donde por ahí la tasa corporativa es una tasa corporativa elevada, pero tiene un régimen específico para una actividad específica que convierte o que permite o que incentiva a que si usted, señor, se dedica a esta actividad, le conviene incorporarse en mi jurisdicción. Porque a todos les voy a cobrar una tasa específica, pero a usted le voy a cobrar una tasa menor por dedicarse a esto, por organizar su actividad de esta manera. Básicamente, ¿por qué lo digo esto? Porque a mí me gusta siempre decir que el mundo es un shopping de oportunidades. Si uno se dedica a estudiar el contexto normativo internacional al cual se desarrollan los negocios, si uno maneja las normas de precios de transferencias, si uno está al día, se da cuenta que uno va encontrando diferentes oportunidades por desincronías en los regímenes jurídicos de diferentes jurisdicciones que muchas veces habilitan a realizar arbitrajes de los resultados fiscales con los cuales vamos a estar trabajando. El proyecto BEPS vino justamente a quitar herramientas o intentar quitar herramientas que permitían generar oportunidades de arbitrajes fiscales. ¿Cuándo se puede lograr un arbitraje fiscal? Cuando las normas tributarias de diferentes jurisdicciones no están sincronizadas, cuando hay desinteligencias en estas normas. El proyecto BEPS, ¿qué viene a hacer? Viene a decir, bueno, traten de todos homogeneizar estos conceptos para que no existan estas situaciones de arbitrajes de tasas, si se quieren, y utilizo el término de arbitrajes de tasas o arbitrajes de resultados porque es un poco la definición que Tulio Rosenbuch, un catedrático
un catedrático español, brinda, y a mí la verdad es que me gusta seguir a este autor. Otra mecánica de erosión de bases, bueno, es el pago de regalías, endeudamientos excesivos y demás, todo lo que tiene que ver con reducción de bases imponibles por gastos generados, donde el beneficiario va a ser una vinculada del exterior. Los tax ruling, el tema de los tax ruling, esto es, buscamos los casos de Apple y Amazon, vamos a encontrar siempre que hay un tax ruling detrás. Regímenes de intangibles agresivos, esto es muy importante. Hay jurisdicciones que tienen regímenes especiales, como lo que vemos acá, pero son agresivos donde el hecho de decir yo construyo o aloco un intangible en una determinada jurisdicción me permite deducciones especiales por encima de los gastos que efectivamente tuve. Lo que importa siempre cuando estamos hablando de planificación fiscal internacional es la tasa efectiva que yo estoy pagando por realizar estas actividades. Y los regímenes especiales ayudan mucho a este tipo de cuestiones. Los cost sharing agreements, básicamente los cost sharing agreements lo que permiten es alocar las utilidades según cómo se van adjudicando los costos entre las diferentes entidades o unidades de negocios de una multinacional, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a alocar los costos donde menor tasa fiscal me genere a futuro la aplicación y utilización del intangible. Esto es, digamos, el problema en el que se estaba viviendo, ¿no? Pero una cosa que es importante tener en cuenta es cuáles son los principios, cuáles son los métodos con los cuales se maneja actualmente el concierto de normas internacionales que nos marcan el rumbo de cómo entender, cómo se han acordado el esquema de tributación internacional. Y hay que ver que este concierto, esta mecánica, esta filosofía que encierra las normas de planificación, digamos, las normas de tributación internacional, se basa en dos conceptos pilares, me gusta entenderlo de esta manera. El primer concepto es esencialmente físico, donde yo desarrollo la actividad. Y la cuestión es, un país determinado va a tener jurisdicción tributaria si en esa jurisdicción se desarrolla una actividad. Si no se desarrolla una actividad, no va a tener jurisdicción. Y ahí entran las definiciones de incorporación de sociedades y también de establecimiento permanente. El primer pilar con el cual se construye la jurisdicción tributaria para decir, usted señor puede gravar esta renta, o usted señor, digamos, usted jurisdicción puede gravar esta determinada renta. Y el segundo pilar es el principio de operador independiente, es aquel principio que rige las normas de precios de transferencia. Y entre esos dos pilares nos movimos durante muchos años. Y el problema es que, como lo ven acá en este pequeño gráfico, en esto que estamos viendo aquí, entre esto acá, la economía digital nos vino a colocar una crisis. Acá dice ahí está, la economía digital. Esto se podría mejor decir. La economía digital nos viene a colocar una crisis, porque hasta el advenimiento de la economía digital, nosotros, ¿qué es lo que teníamos? Nos basábamos esencialmente en un criterio físico, de ubicación física de la actividad, y sobre esa construcción definíamos si teníamos o no un establecimiento permanente, al margen de que las normas BEPS vinieron a decirnos, señores, incluso cuando estamos en este marco, un establecimiento permanente, yo sé que usted busca eludir la configuración del establecimiento permanente y entonces violenta la jurisdicción tributaria de esta jurisdicción por todos estos medios, y viene BEPS a decirnos, recomiendo modificaciones al derecho positivo para buscar que se deje de eludir esto. Bien por el proyecto BEPS y bien por las jurisdicciones, incluso la República Argentina lo ha incorporado, digamos, algunas de estas recomendaciones, para dejar de eludir el concepto de establecimiento BEPS. Pero seguimos dejando de lado qué pasa con la economía digital. Y en la economía digital lo que se está discutiendo en este momento, que fue planteado en el 2013, que fue dicho en el 2015, que es la primera acción, la acción 1 BEPS, me habla de la economía digital, y al día de hoy no estamos de acuerdo de qué es lo que buscamos, cómo llevar la cuestión, porque la pregunta es, en la economía digital, ¿dónde se crea valor? Si yo vengo pensando en la economía que se vivía en el año 1920, 1930, 1940, 1900, post Segunda Guerra Mundial, cuando explota esta cuestión de celebración de convenios masivos para evitar la doble imposición internacional y demás, claro, la creación de valor tenía que ver cuando se desarrollaban las actividades. O sea, Ford construía los autos y los construía en un lugar dispuesto. El intangible no tenía tanto valor como tiene ahora, y tampoco había tanta capacidad de generar intangibles como lo había ahora. La economía no estaba... la economía era esencialmente material.
Pero nos encontramos en un contexto donde la economía es esencialmente inmaterial. Y entonces, y la economía ya no es una cuestión donde, o la creación de valor ya no tiene que ver con el sujeto, persona humana, usted, yo como consumidor del producto que sale de una fábrica, sino que hasta ahora nosotros mismos, con nuestra interacción en nuestros dispositivos digitales, con nuestra interacción en las redes, con esta cuestión de generar permanentemente contenido y datos dentro de estos sistemas, somos los creadores de valor, somos los drivers de valor en esta nueva economía digital, es decir, se ha desconfigurado completamente la cadena de valor de Porter. Esta cuestión de desconfigurar la cadena de valor de Porter, la que todos estudiantes de ciencias económicas estudiamos en la facultad, ¿qué es lo que marca? Marca esta dicotomía de dónde está el valor. Si el valor está en la ubicación física o el valor está en el mercado donde va a atacar, donde va a trabajar, de donde va a tomar valor la nueva economía digital. Y por eso pongo acá economía digital, porque digo, la economía digital nos viene a marcar y dice, bueno, señores, tal vez tengamos que darnos cuenta, tal vez tengamos que pensar que estos principios con los cuales nosotros coordinamos el funcionamiento fiscal internacional o nuestras normas de coordinación internacional, cómo nos dimos a todo esto, tal vez tengamos que pensar en cambiar estas cuestiones. Esta es la crisis en la que nos enfoca la economía digital y esto fue marcado muy bien por la OCDE en el año 2018, cuando presenta su primer informe respecto concretamente de esto, los Tax Challenge que nos genera la economía, la nueva digitalización. ¿Y qué nos viene a decir la OCDE en ese informe? Yo les recomiendo que lo busquen y lo bajen, obviamente se puede bajar de manera gratuita, no van a tener ningún inconveniente con esto, donde toma este ejemplo, el de la cadena de Porter, y viene a decirnos, señores, esta cadena para la economía digital ya no es así y hasta nos da ejemplos de diferentes modelos, de diferentes diseños de cadena para diferentes modelos de negocios. La economía digital actualmente no estamos hablando de un e-commerce que uno puede comprar algún producto por internet, no estamos hablando de eso, estamos hablando del valor de las redes, de la construcción de un mercado a través de la utilización de la página, estamos hablando del valor que tienen las plataformas de redes sociales con las cuales interactuamos todos los días. Bueno, esto lo deja plasmado, la OCDE dice, bueno, este es el problema que estamos teniendo y sobre esto es lo que tenemos que estar discutiendo. Dicho esto, yo me quiero correr un poco hacia este lado, hacia la izquierda, ¿sí? Y en este concepto de, cuando estamos hablando de mercado, ¿cuál es la discusión que estamos teniendo actualmente? ¿Por qué es importante que usted tenga en cuenta esto? Y esto no está orientado al estudiante. O sea, si usted es estudiante, lo felicito, pero seguramente se habrá topado con alguna doctrina que tiene que ver con esto y más o menos sabrá de lo que estoy hablando. Pero si yo tengo que planificar un negocio, más allá de la norma positiva que hoy tengo aquí en la República Argentina, yo tengo que planificar o una deslocalización digital o tengo que planificar un negocio digital para decir, bueno, ¿dónde vas a alocar el intangible? Yo tengo que saber hacia dónde va el mundo y por eso lo hago. Si usted está pensando en armar su nuevo emprendimiento digital, si usted está pensando en deslocalizar su negocio, no tiene que fijarse en el ordenamiento positivo incluso mundial hoy. No tengo que andar buscando la brecha hoy. Tengo que saber hacia dónde voy. Porque si yo no tengo en cuenta estas cuestiones que estoy comentando, dentro de 2 o 3 años, no quiere decir que sea lo mismo que yo estoy comentando, pero va a estar muy cerca de lo que les estoy comentando ahora, porque ya hay acciones concretas que se están tomando al día de hoy. Por eso de la fecha al inicio de cada podcast o de cada video. Entonces, esto no puede pasar desapercibido por el analista tributario o por el planificador empresarial o el planificador fiscal. Bien, vamos a cuál es la cuestión, ¿no? Supongamos que sigo basando, porque de hecho estamos basados en el pilar de la ubicación física. No nos corrimos, ni creo que nos vayamos a correr a la generación de valor de mercado. Es una cuestión muy difícil, ahora lo voy a tratar. Pero dentro de ubicación física, ¿qué es lo que tenemos? Hasta ahora, digamos hasta el año 2013 estábamos acá, no había ningún tipo de discusión, hoy están las discusiones que se están dando y en Argentina obviamente estamos aquí y estamos todos ubicados acá, Ahora voy a contar una particularidad que tenemos en Argentina. ¿Qué es el EP tradicional? Establecimiento permanente tradicional. ¿Qué significa? Significa la filial, la sucursal de alguien, de un sujeto del exterior que viene, se radica y ejecuta actividades aquí en la República Argentina con un asiento físico, una cuestión real. Pero ¿qué me viene a decir la OCDE? ¿Qué es la pregunta que nos plantea? Y es una herramienta esta que toman las jurisdicciones hoy en Argentina, las jurisdicciones locales en ingresos brutos.
vienen a hablarnos de establecimiento permanente digital. ¿Qué es un establecimiento permanente digital? El concepto de establecimiento permanente digital viene a decirme, no me voy a meter con el valor de mercado que vos estás generando por el uso de mi infraestructura y el uso del poder de generación de datos de mis ciudadanos. Sobre esto también recomiendo leerlo a Tulio Rosenbuch, que es nada, es hermoso leer cuando nos habla de la inteligencia artificial y la importancia de los datos del usuario de inteligencia artificial, y luego se mete con otra cuestión, que son los derechos de cuarta generación, y se pregunta, Tulio, ¿no? ¿A quién le pertenecen los datos? ¿Tiene derecho el generador de los datos, yo, usted, a obtener alguna retribución por haber generado esos datos que luego a través del Big Data y la inteligencia artificial permiten conocer hasta mi propio pensamiento? ¿Hasta dónde llega mi privacidad? Una discusión que yo no voy a dar acá ahora, la da Tulio, increíble. Se llama economía, son derechos humanos de cuarta generación y se lo suele llamar todo lo que tiene que ver con la economía 4.0. Bueno, ¿qué busca el establecimiento permanente digital? Y acá, como digo, implica pretender asignar utilidades entre las jurisdicciones bajo el método de formulary approach. ¿Sí? El margen de innovación se trata de mantener y guayonar los viejos principios para no trastocar el problema. O sea, ¿qué es lo que busca? No me quiero ir a estas cuestiones de mercado, a estas cuestiones que plantea Tulio, no es el único, simplemente lo menciono. Y tratemos del viejo concepto que tenemos, que lo tenemos dominado, que estamos cerca de esto, tratemos de adaptarlo a algo. Tratemos de adaptarlo a la economía digital en función de diferentes umbrales de presencia. ¿Qué presencia? Umbrales de presencia digital. ¿Y cuál va a ser el umbral de presencia digital? Y bueno, va a ser la cantidad de clientes que tenga una determinada jurisdicción, el uso de los servicios que tenga, la cantidad de contratos. Es decir, busca decir, sigamos con el camino que veníamos, sigamos con el principio de operador independiente, sigamos con el principio de presencia en un estado, ya no va a ser presencia física, va a ser presencia digital, diseñemos el concepto de presencia digital y sobre eso sigamos andando. Que no deja de ser parte de la rama como lo que acá de la presencia física, es seguir en el mismo camino, no rompamos todo, sigamos en el mismo camino, pero empezamos a hablar de la posibilidad de que una empresa que se dedica a la economía digital pudiera configurar un establecimiento permanente digital en una determinada jurisdicción, en función de los umbrales que por norma positiva se establezcan para configurar eso. ¿Qué significa configurar un establecimiento digital para aquella jurisdicción? Significa que esa ficción jurídica, porque de hecho se trata de eso, es una ficción jurídica, pasará a ser contribuyente, tendrá su entidad propia como contribuyente y bueno, requerirá un representante que presente sus cuentas fiscales, que de cumplimiento de normas de carácter formal y normas de carácter material para cumplir la obligación tributaria en los tributos que correspondan. En este marco estamos hablando de impuesto a la renta. De vuelta, quiero hacer un paréntesis. Aquí en Argentina se está dando algo, depende de cómo lo queramos ver, puede parecernos hermoso o puede parecernos caótico, ¿sí? Como operador jurídico me parece un caos total lo que estamos viviendo, como académico digo es hermoso, porque en Argentina, en el marco de los impuestos sobre los ingresos brutos, tenemos todo el popurrí de ideas que se nos pueden ocurrir para lograr alcanzar con ingresos brutos a la renta que obtienen empresas multinacionales, empresas del exterior, que usufructúan en el mercado argentino prestando servicios digitales. ¿Qué es un servicio digital? O sea, ¿en el marco de qué voy a estar definido un servicio digital? Bueno, son servicios esencialmente automatizados, que no requieren intervención del hombre y que son realizados on demand, ¿sí? Yo lo pido, lo tengo directamente y es estandarizado el servicio. Básicamente ese es el concepto de servicio digital. Igual, naturalmente, tenemos una definición en el artículo 3 del IVA, si mal no recuerdo es el inciso M del punto E, inciso 21. Sí, es el M, no me equivoco. Pero también para cada jurisdicción local tendrá su definición de qué servicios digitales y no todas las jurisdicciones lo tratan de la misma manera. Concretamente la jurisdicción de Córdoba ha definido su ámbito de imposición a través de esta presencia digital significativa, que no es otra cosa que la adaptación del establecimiento permanente digital. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Parecería ser que no va por este lado, ¿sí? Pero va a ir por este lado. Seguimos con el concepto viejo, vamos a abrir una nueva brecha, es decir, vamos a la presencia digital significativa, vamos a la utilización, vamos a esta cuestión de tiene que haber algo que ligue a esa virtualidad con el territorio.
Y aquí empiezan a haber diferentes actores, ¿no? Y dentro de los actores, los que lo marcan, los que nos dicen para dónde vamos, quiero mencionar a dos, la Comunidad Europea y la OCDE. Y aquí parecería ser que hay como una guerra, ¿no? Nos están tirando bombas, pero casi, casi. ¿Por qué? Porque la OCDE viene y dice, mira, yo te saqué la acción BEPS, te propongo los pilares, te propongo pilar 1, pilar 2, ahora vamos a ver de qué se trata, pero básicamente te doy opción 1, opción 2. Decidí lo que vos quieras y dentro de ellas elegí lo que vos quieras, pero decidite por esto, movete en este marco. Y tenés tanto tiempo para organizar. ¿Y qué es la OCDE? Bueno, hoy la OCDE en el marco BEPS, es el marco inclusivo BEPS, son una gran cantidad de jurisdicciones. No estamos hablando de 20 jurisdicciones, no estamos hablando del G20, estamos hablando del G20 más todos los que han invitado, como también la República Argentina. Y en ese marco inclusivo, todos se pueden sentar en igualdad de oportunidades, en igualdad de voz, opinan, dicen, presentan sus trabajos, se expone y finalmente se toma una decisión. Eso es hoy la OCDE, ese es el marco inclusivo BEPS. La Comunidad Europea debería, en principio, uno dice, bueno, debería seguir los lineamientos de la OCDE, pero ¿cuál es el problema? Es que no se ha llegado a un consenso en el tema de la economía digital. Y hoy estamos en un contexto más que complicado, pero ya veníamos complicado porque la economía digital con el tiempo ha ido ganando terreno, digamos, en la importancia relativa que tiene respecto de cualquier otra economía. La economía esencialmente deslocalizada ha ido ganando terreno en cualquier otra economía. Estamos hablando de la economía de datos, la economía del conocimiento, estamos hablando del impacto que tiene, digamos, el pago de regalías, los servicios financieros transfronterizos. Estamos hablando de todo ese conjunto de cuestiones y la economía digital vino a ser, digamos, la bomba que llenaba a todas esas mecánicas de erosión de bases imponibles. La economía digital podemos definirla como una economía sin territorio. Entonces hay que definir la nueva norma que atrape esa capacidad contributiva. Y en ese concepto, en esas dos cuestiones, se estaba moviendo la OCDE. La OCDE llega a una consulta pública en el año 2019 sobre unas opciones, ahora lo vamos a ir viendo, pero no hay una definición. ¿Y qué viene haciendo la Comunidad Europea? Y la Comunidad Europea dice, mira, si vos no te pones de acuerdo, yo algo tengo que hacer, porque acá los muchachos necesitan recaudación. ¿Y qué hace? Saca dos comunicaciones. La comunicación 147 y la comunicación 148. Y dice, si ustedes no se ponen de acuerdo, esta va a ser mi comunicación definitiva. ¿Y hacia dónde va? Va a la presencia digital significativa, va al diseño de establecimiento permanente digital, que implica, como dije antes, todo un umbral de diseño de las obligaciones inherentes a la definición del sujeto pasivo de impuestos. Pero como eso es algo que también implica cierta coordinación, incluso dentro de la Unión Europea, implica cierta coordinación y implica ciertas tensiones con un país que es trascendental en todo esto, que es Estados Unidos. Dijeron, esta va a ser mi norma definitiva, voy hacia el concepto de establecimiento permanente, pero no la voy a aplicar ahora. Pero mientras tanto, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a aplicar el concepto de utilización económica, voy a aplicar el concepto de mercado. O sea, la OCDE viene a decirnos, no me olvido de esta línea filosófica. Sé que no me vas a aceptar jugar este partido. Sé que esto no me lo vas a aceptar. Sé que la cuestión viene por este lado. Pero sé cómo esto es más difícil de coordinar. Yo hoy, objetivamente, voy a hacer esto. Voy a estar en la línea de mercado y voy a fijarme dónde vos me aplicás el servicio. Entonces, ¿qué hace? Sacó la 148, dice, esta es temporaria, y básicamente lo que dice, bueno, vamos a establecer una base presunta, va a ser para determinados contribuyentes, en función del tipo de ingresos que tengan a nivel multinacional, en función de la capilaridad de usuarios que tengan locales, en función de la facturación que tengan locales, se va a aplicar un porcentaje de impuestos sobre el ingreso bruto que obtenga. Básicamente, para el contribuyente argentino se podría pensar que estamos hablando de un impuesto sobre los ingresos brutos. No es así, de hecho se discute si es directo, si es indirecto, no me voy a meter en esa discusión ahora, yo tengo mi opinión formada, no viene al caso. Pero lo que quiero decir es que en este contexto, sobre el marco de la 148, que tiene que ver con el uso, porque lo que importa es comprender la dogmática del tributo, cuáles son los principios que informan el mecanismo fiscal. Y el principio que informa es, estás usando mi mercado, estás sacando datos, estás usufructuando económicamente mi mercado, algo me tenés que pagar. No nos definimos cuál es el umbral de presencia económica para definir esto que está acá.
no hay problema, pero algo me tenés que pagar. El problema que se está generando con esto es que no es que todas las jurisdicciones aplican los mismos umbrales para definir quién va a ser aquel que hiciera utilización económica efectiva de un determinado mercado y tenga que pagar. Porque la definición de contratos celebrados, cantidad de usuarios, montos involucrados, alícuotas involucradas, es diferente según la jurisdicción, incluso dentro de la Comunidad Europea, que es de lo que todos estamos hablando. Con lo cual, este sistema, del que estamos hablando aquí, el de gravabilidad en función del uso del mercado, se está visualizando muy caótico, pero se está implementando. Se está implementando porque se necesita recaudación a la Unión Europea, más el contexto en el que estamos hablando acá, y esto se va a incrementar la cuestión. Y justamente las normas de tributación internacional, este concierto internacional, lo que nos llevó a la celebración de una gran cantidad de CDI en todo el mundo, es la necesaria coordinación entre las jurisdicciones. No se puede permitir que esto siga de manera descoordinada. ¿Qué propone la OCDE? ¿Dónde estamos actualmente? Bueno, la OCDE propone dos ideas que se llamaron pilares, y las dos ideas podemos mencionarlas. Está lo que se llama el pilar 1 y el pilar 2, donde el pilar 1 se dividía en dos propuestas, ¿sí? Una donde consideraba que lo valioso era el intangible de marketing, y bueno, el intangible de marketing estaba muy vinculado, o está muy vinculada la filosofía de este concepto en la utilización del mercado, ¿no? Estamos en esta parte, en esta cuestión. O sea, cómo usás el mercado, lo que vos obtenés de mi mercado, lo que vos te servís de mi mercado por prestar un servicio y demás, que bueno, que es difícil ponerse de acuerdo hasta dónde llega, y a su vez se plantea que también, y algo que es muy cierto, ¿no? Considerar como que el mercado es un driver de valor, que es lo que propone esta línea de pensamiento, y es por eso que yo hice esta liñita hacia acá. Implica que vamos a tener dos principios tributarios a nivel internacional diferentes, uno para la economía real, que es lo que conocemos, y otro para la economía digital. Ahora, la pregunta que se hace la OCDE cuando dice no me gusta esta opción de los intangibles de marketing, no me gusta esta opción del mercado como driver de valor para usted, señora jurisdicción, poder grabar, es que si la economía hoy se está digitalizando cada vez más y la economía siempre es una sola, ¿es justo que vos me modifiques la norma de concierto internacional en función de si estás ubicado en una economía digital? Definida la economía digital como una economía esencialmente automática, despersonalizada y demás, y otro cúmulo de principios y de normas para los que no pueden participar en la definición de economía digital. Dice, esto genera una desincronía total que en algún momento va a generar un problema. Entonces, vuelve otra vez y nos atrae a sigamos con el camino que estamos y adaptemos los principios que tenemos. Y aquí es donde empezamos a pensar, bueno, ¿para dónde pensamos que puede terminar la cuestión? Porque no está definido, simplemente hay papers, pero no está definida la cuestión. Parece ser que la OCDE se orienta hacia dos cuestiones. Dentro del pilar 1, a esta cuestión de vamos por el camino de definir la presencia digital significativa, definamos qué es un establecimiento permanente digital, trabajemos sobre el sujeto pasivo y sigamos trabajando sobre el concepto esencialmente territorial, y definamos al establecimiento permanente digital en función de diferentes parámetros que muestran un vínculo económico con el territorio. Pero aquí es donde vemos la voz de Estados Unidos, porque Estados Unidos que dice, todo bien, pero la verdad es que los intangibles los tengo yo. De los GAFA, los 4 grandes, son yanquis. Entonces dice, mira, vos me estás queriendo tocar la mía. Algo tenemos que negociar. ¿Y qué propone el impuesto mínimo? Propone que si no lo pagaron en extraña jurisdicción, lo paguen localmente, de forma tal de que puedan tener una tributación en extraña jurisdicción, ¿sí? Pero si extraña jurisdicción dice yo no quiero grabar, acá voy a grabarte la diferencia. Básicamente lo que se está proponiendo es, sobre la base del concepto de establecimiento permanente digital, se está proponiendo decir, pero también tiene que haber un impuesto mínimo. No puede ser que la actividad sea completamente deslocalizada, artificialmente deslocalizada, y encima no paguen impuestos.
o no se paga una tasa tributaria efectiva de impuesto a la renta de un tanto por ciento. Y ese es el camino hacia donde vamos. Entonces, este video siempre, a mí me gusta tratar de hacerlos cortos, estos fueron un poco más largos, suelo hablar rápido en los podcasts, acá traté de hacerlo un poco más lento, pero este es el panorama que yo les estoy mostrando acá, este es un poco el resumen de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir, la discusión que se está dando. Y si yo tengo que planificar un negocio a nivel internacional, yo tengo que saber que hoy el contexto está, digamos, está caótico por esta cuestión que yo les marqué aquí, ¿sí? Pero también tengo que saber hacia dónde va la cuestión, tengo que saber a quién va a alcanzar, esto no les va a alcanzar a todos, el tratamiento permanente digital no les va a alcanzar a todos, aunque sería muy posible que una vez que se normalice, se tomen las definiciones, se empiecen a bajar los umbrales, ¿no? Porque la economía cada vez va a ser esencialmente más digital. Siempre pensando que estamos en un marco de concierto mucho más amplio de lo que eran históricamente los CDI. Estamos en el marco de las acciones BEPS. Las acciones BEPS impulsan modificaciones o adaptaciones al derecho positivo local. Las modificaciones o adaptaciones al derecho positivo local han sido muy fuertes en las recomendaciones 8 o 10 en precios de transferencia. Y esas recomendaciones básicamente nos han llevado o nos van a llevar a reconfigurar el modelo de negocios, porque lo que nos va a importar ahora es asignar las utilidades donde se crea el valor, efectivamente donde creamos el valor. No donde jurídicamente están alocados los intangibles, que pueden ser marcas, software, sino donde se crea, donde se piensa, donde se administran los riesgos, donde se administran las decisiones, donde se ejecutan, donde tienen capacidad de financiarse los riesgos, decisiones. Todo ese tipo de cúmulo de normas, ¿sí? No pueden ser entendidas cada acción por separado, las acciones conforman un conjunto y ese conjunto impactan, no en su totalidad, en una parte, en el derecho local, pero como siempre digo, las acciones son todas, las acciones están en proceso de revisión, esas acciones impactan el derecho local, impactan el derecho internacional y yo tengo que planificar pensando en el impacto de la recomendación de la OCDE. Porque tarde o temprano va a llegar al derecho local. No me llegará acá, me llegará en otra jurisdicción. Si soy un contribuyente internacional, estoy parado en varios países, con lo cual tengo que tener eso en cuenta. Espero que el video les haya servido. La idea no es dar una clase, no es eso, es advertirlos. De esto se trata. ¿Qué hago con este video? Lo pienso, me fijo donde estoy parado y me pregunto, ¿estoy considerando esto? Si no estoy considerando esto, tengo que someter a escrutinio mi plan internacional de desarrollo, mi propuesta internacional, mi uso de estructuras. Yo no puedo utilizar una estructura en extraña jurisdicción, independientemente si es una estructura que fuera planificada tipo offshore o no. Yo no puedo utilizar una estructura en extraña jurisdicción, no puedo planificar negocios en extraña jurisdicción, ni acá, local, ni nada, si no tengo en cuenta esto. ¿A dónde voy? Más si estoy en el marco de la economía digital. Si estoy en el marco de otra economía, hoy es más sencillo. Pero si estoy en la economía digital, hoy me dicen, ¿para dónde vamos? No sé, no me puedo decir dónde vamos. Este es el mapa y la tendencia la marqué acá. Espero que les haya gustado el video y bueno, nos vemos en el próximo.